doctor Washington Alemán. Estábamos ya conversando del tema que tenemos para tratar el doctor Washington Alemán, clínico infectólogo. Infectólogo, ojo, estamos hablando con un infectólogo que es pues, el que sabe sobre este tema. Y pues la propuesta es la siguiente, doctor. Vamos a hablar de la propuesta, valga la redundancia, de encarcelamiento para quienes contagian VIH. ¿Se puede identificar con certeza al que se transmite? Sería la pregunta del millón. Doctor, ¿por qué viene esto? En el COIP, en el Código Integral Penal, quieren pues incluir esta pena, la pena de que si estás tú con VIH y tienes relaciones sexuales con alguien y lo infectas, lo contagias, podrías ir a la cárcel. Cuénteme cómo así, esto ya fue un primer debate y nadie dijo nada. Usted dice que le ha escrito a algunos asambleístas y no le han parado bola para nada, doctor, pero cuénteme de dónde viene esto, cómo así, por qué puede esto pasar, por qué razón esto se está dando, dónde se están cocinando las cosas. Bueno, muy buenas tardes, Mariela. Siempre es un placer poder conversar contigo en tu Bueno, programa. Creo que conversar de este tema es importante porque cuando estuvimos revisando todos estos artículos que se están discutiendo, incluso ya aprobado en primera instancia, ujú. como este artículo 216.1, como bien tú lo has leído, creemos de que si bien es cierto cuando uno le da una lectura, diera la impresión de que tú estás cuidando a personas que no se infecten, pero esto puede ser mal utilizado, ¿no? Quienes ya tenemos algunos años luchando o en Doctor, la yo quisiera que atención. antes que usted dé esa explicación pongamos el contexto. El contexto de qué es lo que estaba pasando, yo lo he dicho, pero es importante recalcar de dónde nace. Usted iba a contar algo sobre que nació en los 80, ¿verdad? Nació en los Ajá. 80 el VIH como enfermedad infecciosa. Ok, Lo que o por pasa es lo que cuando menos se la recién, descubre, ¿no? O sea, se la tipifica, se le identifica por eso digo, la pandemia tiene más o menos 40 años. Quienes del ya tenemos, VIH. quienes ya tenemos varios años desde el inicio de la pandemia, Ajá, ¿no? Al inicio hubieron muchas medidas restrictivas, claro, hubieron muchas medidas porque no se tenía claro cuál era el origen, no se tenía claro que tú podías ir con una aguja pinchando por la calle, ¿no? claro. Se pensaba que tú podías infectar de manera atentando contra otra persona. Es decir, allá por los años 80, algunos países, incluido el Ecuador, en sus primeras leyes que salieron sobre el VIH, hablaban de sanciones para quienes estaban infectados. Esto también en esa época, las trabajadoras sexuales también tenían unos carnés que tenían que irlo a tramitar para poder trabajar, ¿no? Ujú. O sea, toda era una mirada punitiva, era una mirada, era una visión restrictiva en donde había que sancionar a quien estaba infectado. Esto fue Cero misericordia, solo severidad. exactamente, ¿no? Y yo creo que en todos estos años lo que se ha podido demostrar, sobre todo en enfermedades infecciosas, que todo lo que es restrictivo, sancionador, no es el camino adecuado. Porque probablemente esto es lo único que te hace primero que la gente mienta, es decir, que se esconda, que no salga, que no acuda a las unidades a tratar de buscar ayuda y que Ya. probablemente falsifique documentos diciendo que es negativo. Y quien conoce la historia del VIH, tú sabes de que un paciente puede estar 10 años, ¿no verdad?, infectado, y a la final él desconoce que está infectado. O Es puede por venir eso, alguien. es por eso que yo digo de dónde salió este asesoramiento, porque realmente es un asesoramiento, voy a decirlo así suene polémico, eh, un poco que ignora, para no decir la palabra fea. Porque lo que usted está diciendo es básico para poder desarrollar un artículo de salud donde vas a prevenir algo. Son 10 años que una persona puede estar infectada y ni se entera y puede haber contagiado a media humanidad. Entonces, ¿me explico? O sea, no tiene sentido. Por eso te digo, no, nos gustaría, creo, discutirlo desde el punto de vista académico. Es probable que al final abogados o asambleístas tienen una visión diferente política, pero yo creo que para esto sirven las discusiones, sirven los espacios para tratar de llegar a objetivos que el beneficiado sea la comunidad, sean los pacientes, sean las personas, ¿no?
porque yo creo que una medida como esta, vuelvo y te lo repito, los derechos, incluso va en contra de la Constitución, ¿no? Porque el artículo 11 de la Constitución te habla de que tú no puedes discriminar sexo, raza, religión, ser portador de VIH. Entonces, Así es. para mí, que no soy abogado, pero me da la impresión de que se contrapone con el hecho de que digas que tú tienes VIH y que probablemente a la final te va a actuar de manera punitiva, ¿no? Entonces, incluso si tú actualmente sabes que los pacientes que toman terapia antirretroviral y Exacto. están en éxito ya no contagian, ¿no? Entonces Ya. yo creo que medidas como estas lo único que van es a apoyar la discriminación, van a incentivar la estigmatización y no creo que este sea el camino para poder prevenir. La prevención es educar, porque no solamente hay que sancionar a la persona que tiene la enfermedad infectocontagiosa, Claro. también hay que sancionar entonces el que busca a esa persona para tener sexo, ¿no? Mira cómo antes, años atrás, la trabajadora sexual era discriminada, estigmatizada, tenía que ir a sacar un carné para trabajar. O sea, todas estas medidas ya las pasamos, ya luchamos. Hubimos muchas personas que estuvimos en contra de esto, porque también habría que ir a buscar a quien busca sus servicios. Es Ujú. decir, si tú previenes, si tú tienes una sexualidad responsable, este no es el camino de andar sancionando, porque Así es. probablemente lo único que vas a causar es más problemas, ¿no? Claro. Ahora, ¿mediante qué parámetros quieren medir con este artículo a la persona que tiene VIH? ¿Qué es lo que quieren hacer? Mira, hay tres artículos un poco claros. En uno habla que quien done sangre, órganos, semen, pero eso no es el paciente, esas son las entidades públicas. Los bancos de sangre tienen que garantizar sangre segura, ¿no verdad? Porque al final yo no sé, yo desconozco mi estado y voy a donar. Y a la final después me entero que soy HIV, o estoy en un periodo de ventana. Ventana significa en donde yo estoy infectado, pero el examen es negativo, porque Ujú, es el tiempo que demora en que el cuerpo desarrolle anticuerpos. ujú. Para explicarlo mejor, yo me infecto hoy tuve una actividad sexual, yo puedo demorarme 2 o 3 semanas en que mi examen salga positivo. Es decir, durante estas 2 primeras semanas, yo me realizo exámenes y son negativos, ¿no? Y no es que no lo tengo, estoy en un periodo de ventana. A ver, Es doctor, decir, ahí acláreme por favor las ventanas del VIH. Usted tiene digamos, un encuentro sexual hoy y es contagiado. ¿Cuánto tiempo para que usted detecte que tiene el virus? ¿Son 2 semanas, 3 semanas, 6 meses? mínimo, o sea, Un primero va a año. depender del tipo de contagio, ¿no? No es lo Ajá. mismo contagiarse a través de una transfusión sanguínea que Ujú, tener una actividad sexual vaginal o rectal. Es decir, vas a depender de la cantidad de virus con que esa persona se contagia y esto va a hacer que sea más o menos rápido. Pero el promedio son un promedio de 2 semanas. Tú ya. tienes pruebas en este momento que a las 2 semanas te puede diagnosticar si ya eres positivo. Es decir, yo hoy tengo sexo y probablemente voy a demorar 2 semanas en que mi resultado de examen recién se haga positivo, reactivo. Si Ya. yo me hago un examen durante estas 2 primeras semanas, va a salir negativo. Eso Por no lo significa tanto, que usted sufra las consecuencias, digamos, los estragos en ese momento, sino que los estragos se pueden sufrir después de muchos años. la sintomatología de la fase SIDA, ¿no? Ajá. Que es la fase terminal avanzada de la infección por VIH, aparece después de 10 años Ujú. promedio, en donde recién, ¿no verdad? Tú vas a tener signos, síntomas, alguna infección oportunista. Por lo tanto, el paciente muchas veces desconoce, porque nunca se ha hecho una prueba, de qué VIH positivo, ¿no? Claro. Imagínate, 10 años puede andar por su trabajo, caminando, teniendo actividad sexual con su pareja estable o en encuentros esporádicos, y a la Ujú, final contagia, pero no lo contagia de manera voluntaria, lo contagia porque desconoce que a ujú. la final tiene VIH. Entonces mañana esa persona puede ser encarcelada porque Ya, la persona que se contagió viene y le dice, usted me contagió. Y ya, el claro, paciente dice, yo no lo sabía, ¿no? claro, Entonces imagínate, exacto. son las dos versiones. Y durante esos 10 años, como ya dijimos, puede contagiar.
pero por supuesto, Ok. contagia desde el primer día, ¿no? Y póngase que esta chica o esta señora o este hombre haya tenido relaciones con varios o con varias. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo puede detectar esa ley quién es el que ha contagiado? ¿Quién va a ir a la cárcel? Por eso, por eso te digo, no va a ser una cacería de brujas, Sí, ¿no? Va a pues, ser una verdadera cacería de brujas en donde nadie, ningún paciente, ninguna persona se siente a gusto yendo a un tribunal, yendo donde un juez, a estar discutiendo si me contagió o no me contagió de VIH o alguna otra enfermedad infectotransmisible. Por eso claro. te digo, Mariela, yo creo que esto que uno lo puede leer y creer que a la final es favorable porque estás ayudando a la población, yo creo que es muy demagógico. Creo que Ujú. lastimosamente se está cortando por el lado más, más, O a la más final eso frágil. simplemente son distractores, ¿no? Para que estemos discutiendo usted y yo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Después lo van a- deberíamos, y después capaz lo dan de baja porque pareciera que no tiene ni pie ni cabeza lo que están planteando. Usted decía yo que había creo tres que artículos. El uno de transfusión, que usted dice que la responsabilidad la tiene la entidad pública de saber que está donando sangre y órganos saludables. El segundo que decía, doctor. el segundo dice que mantenga relaciones sexuales con otra persona sin informarle de la condición de infectado. A la Ya, final, y si no lo sabe, ya, o si es claro, que lo sabe y toma terapia antirretroviral y está indetectable y no contagia, ¿no? claro. Pero la otra persona viene, se entera y lo acusa de que tenía VIH y no me dijo. Es decir, ya no es lo mismo el VIH ahora que hace 40 años atrás, Claro, ¿no? es Es mucho más decir, hemos manejable. progresado, hemos cambiado mucho y Claro. nos encantaría tratar de poder colaborar, ayudar como técnico, como especialista, no solo yo, sino creo que el país tiene Exacto. muchos especialistas ¿Y que el pueden tercer informar. artículo? ¿Y el tercer artículo, Y doctor? el tercer artículo, te lo voy a leer explícitamente para no equivocarme, que Exacto. utilice un objeto invasivo, cortante o de punción que haya usado previamente en ella. Es de la época cuando se decía que alguien salía con una jeringuilla con sangre a querer pinchar a la gente en los colectivos, en la calle. O sea, son esas historias como cuando nos contaban de miedo a nuestras abuelitas. Uno sabe que el virus del HIV sale del organismo y se muere porque es Ya. un virus termolábil, ¿no? Termo, Termolábil, es decir, es un virus que necesita vivir dentro de la célula, dentro del organismo. Cuando sale del organismo, ¿no? El sol lo deseca y lo mata. Por ok, eso se llama termolábil, claro. ¿no? La Pero, placenta humana, ujú, cuando una mujer pare, probablemente es uno de los órganos que mayor tiempo puede vivir. Esto es diferente con el virus del COVID, por ejemplo, que tanto hemos hablado contigo, que el virus del COVID puede vivir en el medio ambiente más tiempo, ya, ¿no? Pero eso es diferente, el virus, el micobacterio tuberculoso, pero los virus, en este caso del VIH, es un virus intracelular que probablemente fácilmente se deseca, se muere por el medio ambiente, por la ya, temperatura, ¿no? Entonces yo ok. creo que estas cosas, en vez de ayudar a informar, educar, prevenir, lo único que hace es confundir, distraer, ser un distractor en donde, como tú bien lo dices, nos enfocamos en discusiones que deberíamos aprovechar para educar, para tratar de que la gente tenga una sexualidad responsable, para tratar de educar a los profesores, a los padres de familia, para hablar de formas de transmisión, de cómo prevenirla. Creo que ese debería ser el camino. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería el mensaje entonces para los asambleístas, doctor Que Alemán? lastimosamente yo creo que todas las medidas restrictivas, punitivas, que causen miedo o criminalizar una enfermedad, en este caso infecciosa, ya está demostrado que la historia, ¿no? Es un fracaso. Ese no es el camino, que no ayuda a prevenir y que Claro. probablemente lo que ayuda es a estigmatizar, a discriminar y a ahondar una problemática social. Irían presos padres de familia, pero en primer lugar, ¿no? También, porque usted sabe que existe muchísimo. Padres de familia también irían presos, se quedarían sin familia, los hijos. O sea, sería todo un desastre, doctor, realmente. ¿Y cuántos años de cárcel hay para las personas que tienen VIH y contagian a A ver, propósito? aparentemente dice de 1 a 3 años,
Ya. privado, infecte a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Claro. Claro. Ahora, doctor, ¿usted cree que las pacientes, hablando aquí en serio de corazón a corazón y de alma a alma, llevemos esto más a la parte sentimental? Porque es cierto, hemos visto los toros como son, pero ahorita vamos a la parte sentimental. ¿Usted cree que las personas que tienen VIH quieren contagiar a propósito, tengan una mala sangre, una mala onda de querer dañar al resto porque ellos tienen ese mal? ¿Usted lo ha visto? ¿Ha sabido de historias? ¿Pasa? Mira, probablemente en personas que, sobre todo a la final, que tienen problemas de adicciones, en Ya. donde ya sus trastornos cognitivos o tienen ahondado problemas psicológicos, en donde el bien y el mal es muy difícil poderlo diferenciar. Pero Pero hay son grupos muchos, muy, pero pero hay son muchos. grupos muy pequeños, ¿no? ¿Usted Es cree que son decir, grupos muy pequeños cuando hay tanta droga en nuestro pero si país? tú hablas con relación a la población, seguimos hablando porcentualmente de pacientes probablemente con problemas de adicciones severos, en Ujú. donde muchas veces deambulan, mendigan en las calles, Ya. ¿no? En donde su actividad sexual a veces hacen que hagan trabajo sexual a cambio de drogas Ya. y probablemente a la final no le importa tener VIH, ¿no? Porque lo Ujú. que menos le preocupa es que tenga VIH, Ok. lo que le preocupa es conseguir drogas, ¿no? Ok. Entonces yo creo que este es un tema muy amplio, ¿no? No es solamente médico, es un problema social en donde es Claro. probable que psicólogos deberían de... Esto se viene discutiendo hace muchos años, esto no es de ahora, ¿no? Yo sí creo que puede haber una persona que tenga VIH y que diga voy a contagiar a todo el mundo y que lo haga a propósito. Yo sí creo que podría haber. No sé de casos, pero podría haber. Mi mente guionista lo dice. Sí puede haber. Mira, yo creo que hay personas hace años atrás que tenían miedo a hacerse las pruebas. Hay pacientes que sabiendo que tienen VIH no querían hacerse ver y a la Ajá. final no se lo decían a su pareja por Ya. miedo, temor a que se separen. Pero eso es educación, Claro. eso es educar, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que esto de las inyecciones no era efectivo, doctor, porque en Madrid, en España como tal, en Europa como tal, eso era un issue, eso era un temor que había en las calles, ¿no? Que las personas con VIH fueran con jeringas y que le clavaran la jeringa a cualquier persona que pasaba simplemente turisteando, ¿no? A ver, vuélvete, lo repito, Mariela, en esto, en medicina, tú sabes que uno no puede ser muchas veces 100% gar- garantizarte algo, Ujú. pero no podemos generalizar que alguien con una aguja o una jeringuilla vaya a infectar a todo el mundo porque eso es causar pánico, eso es Claro. causar temor. O Pero sea, pasaba. lógicamente que si yo me pincho en un hospital Ujú. sacándole sangre a una persona que tiene VIH, eso se llaman accidentes laborales y Claro. probablemente el riesgo es menor al 1%, es Ya, menor al 0,01%. ya. ¿No? Existen riesgos, pero son bajos. Y en este momento tú tienes tratamientos o terapias profilácticas posteriores a estos accidentes que vas a disminuir en un 80% la probabilidad de que este accidente te pueda transmitir VIH. Es Claro, decir, esto ha cambiado muchísimo. claro. Hay alternativas, estrategias que uno puede ofrecerle a cualquier persona y lo que tenemos más bien es que educar, que las personas se realicen pruebas de VIH, que acudan a sus médicos, que todo quien tiene actividad sexual se haga una prueba de diversas Por infecciones de ejemplo, transmisión cuando una sexual. persona tiene VIH, tiene que operarse o hacerse un tratamiento odontológico que tiene que sangrar. ¿Qué posibilidades tienen los médicos o las enfermeras de infectarse? ¿Es muy alta o es el 1%? Vuelvo y te lo repito, son accidentes laborales que uno Sí, lo sí. estratifica si es de bajo, de moderado o de alto riesgo. Pero Ya. incluso los de alto riesgo son Ujú. menores al 1%. Ya, Es claro. decir, es decir que si ese médico, ese trabajador de la salud se Ujú. pinchó con una aguja accidentalmente, ese paciente puede recibir terapia antirretroviral, ese trabajador, con lo cual vas a disminuir ostensiblemente, ¿no?, la probabilidad de contagio. Pero Por eso que esto va, imagínese el susto, doctor. Y tiene que ir a tratamiento y tiene que, y está igual en veremos si sí, si no. Por eso es que de todas maneras hay cierta discriminación psicológica para los pacientes de VIH y eso no lo podemos negar.
Pero por Pero, supuesto, ¿no? pero con esta ley los estamos no solamente discriminando, sino metiendo a la cárcel, probablemente a inocentes, ¿no? Así es, o sea, yo creo que, bueno, te lo repito, no es el camino es educar, el camino es prevenir, Ujú, el camino es tratar de llegar a que no pasen estas cosas y claro. probablemente habrán porcentajes muy pequeños de la población que requieran otro tipo de estrategias para evitar que transmitan, pero no creo yo que con este tipo de leyes vamos a poder controlar o disminuir que esto pase. Doctor, para los pacientes, esto sí es un bonus track. Para los pacientes que tienen relaciones homosexuales, que me dijo un amigo mío homosexual, que se lo pregunte a algún doctor y usted es el indicado. ¿Qué tanto las pastillas PrEP, las famosas estas PrEP se llaman, eh, contienen las enfermedades infecciosas cuando se tiene relaciones sexuales homosexuales? Mira, el PrEP, que lo que quiere decir es una profilaxis pre-exposición. Es Ajá, decir, está dirigido para personas que son negativas, pero que tienen alguna conducta de riesgo, ¿no? ya. Y que tienen que tomarla antes de Ujú, tener una conducta sexual o de riesgo. ya. ¿Ya? Esto es tan efectivo que se calcula que alrededor te puede prevenir hasta en un 99% la Imagínese. probabilidad de infección. Y solamente te previene el VIH. Hay otra pastilla que se llama Doxiprec, que es una tabletita de doxiciclina, es un antibiótico, Ujú, que ujú, también forma parte de una estrategia que tú lo tomas después de la actividad sexual. Y ya. probablemente te va a disminuir infecciones de transmisiones sexuales bacterianas, no el Ya, VIH. Por lo tanto, el PrEP en este momento, el ya, Ministerio de Salud lo está dando de manera gratuita. ok. Por lo tanto, eso es lo que hay que ayudar a prevenir. Si yo Ujú, mantengo actividad sexual de riesgo, yo puedo acercarme a cualquier unidad del Ministerio de Salud o privadamente, en donde ujú, tú recibas asesoría, recibas consejería, donde tú recibas información. Y a través de este tipo de medicamentos tú puedes ayudar a evitar la transmisión. Pero es necesario decirte que no es la solución al problema, porque hay muchos pacientes o muchas personas que toman el PrEP y ya no se colocan preservativos. Por lo tanto, tú previenes el VIH, pero no previenes otras enfermedades como ok, la sífilis, como la gonorrea, como la ok. hepatitis B. Por lo tanto, tiene que quedarte claro que el PrEP lo que te previene es el VIH. Y esto no te impide o no reemplaza la utilización del preservativo, que probablemente te va a ayudar para otras enfermedades de transmisiones sexuales que no son VIH. Me interesa su respuesta porque parece mentira. Los homosexuales no se atreven a preguntarle a los médicos y me mandan a mí. Pero qué bueno que podemos tener este programa y poderlo aclarar. Pero ahí está, en la desinformación, en la vergüenza, en cómo se inhiben o cómo no quieren contarlo, pues están muchas veces los accidentes que pueden tener y llegar a tener VIH. En este momento nosotros tenemos una página web Ujú, sinar.com.es que cualquier persona puede ingresar y hacer sus preguntas. Es ujú, una página web personal para ujú. poder tratar de ayudar a responder a personas que por ahí, por temor, vergüenza, miedo, no Exacto. pueden hacerlo personalmente. Pero Muy esto es lo bien. que hay que hacer, Mariela, programas como el tuyo, ayudar a educar, para tratar justamente de el peor problema en enfermedad infecciosa es la desinformación, el Totalmente. miedo, ¿no? Y el temor. Claro, sí. Tampoco eso significa que digamos a correr que todo es pampa, doctora. Yo creo que en la vida hay que tener comportamientos éticos y morales y comportamientos para mí que tienen que ver con la bendición de Dios y que así todos salimos adelante y pagamos menos facturas. Los médicos tenemos que ver pacientes desde un extremo al otro, desde el que es ateo hasta el que es ultra religioso. Exacto. Por lo tanto, nuestra sugerencia siempre es tener una sexualidad responsable. Los pacientes buscan a los médicos porque están enfermos y Ujú. probablemente nosotros tenemos que darle, son sugerencias de prevención. No nos buscan muchas veces por consejos religiosos. Si buscaran consejos religiosos, buscarían a un sacerdote. Esto no quiere decir que no tengamos, ¿no verdad?, personas con mucha espiritualidad, pero tenemos que ayudar a todos.
a los ateos, a los no creyentes o a lo que sea, todos. Cuando entendamos que la vida es la unión de lo de arriba y lo de abajo, es cuando vamos a encontrar la solución y la Así felicidad es. Por eso que lo que hay que hablar es de una sexualidad responsable. Así es. No hablar de sexo seguro, sino hablar de una sexualidad responsable. Bonito. Disfruta la sexualidad, pero con responsabilidad.